Muy buenas noches, les saluda Estela Ruiz Díaz. Esto es En Contexto. Y a partir de esta frase, en contexto, hoy queremos poner en contexto el trabajo o los desafíos de los historiadores. ¿Cómo es escribir en Paraguay? Hablar de la historia, pero también queremos hacer con una proyección con el presente, en este momento tan especial que estamos viviendo, de un gobierno que se va y de un gobierno que entra. De todo eso un poco vamos a hablar hoy con Eric Caballero, historiador e investigador. Buenas noches. Buenas noches, Estela. Buenas noches a las compañeras del panel y a toda la audiencia. Ana Barreto, investigadora e historiadora. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Estela? ¿Cómo estás? Súper. Qué gusto. Mi vecina. Todos somos vecinos. Fabiola Benítez, escritora. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y muchas gracias también a tu audiencia. Bueno, hoy también estamos en tiempo de la Feria del Libro, que es un acontecimiento muy importante, cultural, intelectual. Y bueno, tuve la oportunidad de participar este fin de semana y me dio mucha alegría encontrar a muchísima gente con actividades en varios auditorios. Así que también, obviamente, ellos van a hablar de sus obras que están a la venta en la Feria del Libro. Pero quiero preguntar primero, Ana, ¿por qué elegiste historia? Esa es una pregunta tan difícil. Mi papá yo creo que hasta ahora entiende que no puede entender bien si escribir historia se aleja mucho de ser artista, por ejemplo, o de escribir literatura, ¿verdad? Mi papá dice, ella escribe, ¿verdad? Ajá. Pero yo entré a la facultad queriendo, o lo que se me venía en la cabeza en ese momento cuando era adolescente, era que quería trabajar en el área diplomática. Pero realmente el énfasis en historia vino en el momento de que se cruzaron en mi vida profesores a los que le escuchaba en clase y decía, bueno, yo quiero hacer eso, yo también quiero escribir sobre eso. Y absolutamente determinante en tercer curso fue cuando me fui al Archivo Nacional y vi el trabajo de un historiador y dije, yo no sé si porque parece que soy sociable, pero no soy. Entonces el hecho de estar en una biblioteca hermosa como tiene el Archivo Nacional y de estar solo, eso también en un momento dado me di cuenta que es así, que el trabajo del historiador es un trabajo en soledad, ¿verdad? O sea, de mucha lectura, de silencios, y tratando de interrogar todo el tiempo a gente a la que vemos que habla algunas veces en documentos, pero que no está presente. Entonces, en el momento que voy al Archivo Nacional y así estaba como maravillada, dije yo, no, este lugar es. Pero sí, fue una decisión en la que uno dice, bueno, me dedico a esto y cuál es mi salida laboral. Como decían mis padres, vas a ganar plata y no hay muchas veces una respuesta para eso, ¿verdad? Pero bueno, fue así. Creería que lo fundamental fue el cruce de profesores, de historiadores que enseñaban en la Universidad Católica en ese momento, el tronco de ciencias sociales, y que al haberlos escuchado a ellos y a ellas hablar de historia y pensar en el pasado fue determinante, de decir, bueno, es esto y no es ciencias políticas, por ejemplo. Profesor Eric. Bueno, en mi caso, yo desde que estaba en el colegio quería ser historiador. O sea, siempre me gustó la historia, siempre me llamó mucho creo que tuve la suerte de conocer a varias personas que en su momento me llamaron al interés. El hecho de tener libros en casa también siempre ayudó, ¿verdad? Y la historia siempre fue algo que me apasionó. De hecho, siempre decían mis compañeros de colegio, justamente lo que decía Ana, ¿verdad? De qué es lo que vas a vivir, ¿verdad? Cuando ya estábamos y que va todo el mundo abogado, esto, lo otro, y bueno, yo historiador, ¿verdad? Y de hecho hice toda mi carrera académica de historia, o sea, desde el grado hasta el posgrado hice en historia y siempre estuve convencido de que hay mucho por hacer en la historia del Paraguay, porque siempre a veces te dicen aquí, no, la historia ya todo el mundo conoce, todo el mundo ya sabe, ¿qué más lo que se puede hacer? Y uno va haciendo cosas que permiten interrogar a nuestro pasado y por sobre todo creo que finalmente los paraguayos
conocemos muy poco. Conocemos algunos temas muy comunes, la guerra, las cuestiones, pero hay otros aspectos de nuestro pasado que son desconocidos y que justamente en esta renovación historiográfica en los últimos años ha permitido que la gente pueda acercarse a temas que antes no eran tratados. Bien, Fabiola, ¿cómo te nació? Y en mi caso realmente, Estela, yo soy politóloga, ¿verdad? Sí. Soy politóloga, también trabajo en el área de sociología, ¿verdad? Pero cómo nace el tema de la escritura en sí fue como más que una oportunidad. Y ahí hablo de los desafíos, porque dentro de todo, creo que en el colegio, en la escuela, en las universidades, no incentivan a la escritura a los chicos, a nosotros, ¿verdad? Cuando se pasa por el proceso educativo es como, bueno, es bueno leer, es bueno tomar texto, tomar notas, pero no hay ese incentivo, al menos lo que me tocó a mí, en cuanto a la escritura. Entonces, cuando surgió la oportunidad de escribir la colección, fue para mí como muy impactante, porque fue bueno, o sea, yo tengo la capacidad de hacerlo, sí o no, le consulto aquí al doctor Eric, o sea, ¿usted cree que tengo la capacidad? Y me dice, sí, por eso le estoy llamando, ¿verdad? Y en ese sentido creo que también forma parte como de algo que ahora en la docencia trato de incentivar a que se hagan textos, a que se hagan artículos, a que los chicos empiecen a escribir y se cree ese modelo de escritura, que no sea algo extraño para un chico el tema de escribir y de hacer un texto o de hacer un artículo científico o de hacer un libro. O sea, que abrir la apertura. Yo sé que ustedes dos son docentes, Fabiola y Eric. Ana se resiste. ¿Cómo se enseña historia en Paraguay? ¿Es insuficiente? ¿Está mal planteado? Porque una vez leí en un artículo que decía que, no sé si era Ecuador u otro país, que con Paraguay son los países más nacionalistas de América Latina, de Sudamérica, perdón. Y decía yo, pero sin embargo, la historia que se nos enseña, no sé si como está muy sesgada, o sea, ¿cómo se enseña en las escuelas, en los colegios de Paraguay? Y si es suficiente o no. Bueno, yo lamentablemente ya hace años salí de la enseñanza media, ¿verdad? Y en un tiempo en la escolar básica, ya casi 20 años, pero igual creo que es importante señalar que hay dos factores que creo que hacen que el conocimiento de la historia no sea el debido, que a veces hay medios que salen a preguntar y los chicos no saben ni qué es lo que están celebrando, ni por qué están desfilando. Y tiene mucho que ver con dos cuestiones. Uno, primero, la carga horaria que se tiene en historia. Y segundo, que tiene que ver con el orden lógico de los procesos, porque se trata de alguna manera combinar justamente con la historia regional, con la historia global, pero no sigue una lógica y se insiste mucho sobre contenidos de la propia historia paraguaya en grados que no son correlativos, ¿verdad? Entonces, obviamente el chico cuando empieza a dar historia independiente, pero dio historia colonial a 3 años atrás, ya no se acuerda más, ¿verdad? Obviamente, porque encima ahora están súper bombardeados con miles de otros estímulos, entonces eso hace que efectivamente el proceso de aprendizaje de la historia sea un poco más laxo, ¿verdad? De lo que a lo mejor antes nosotros que teníamos un orden más cronológico, era historia de Roma, después historia medieval, historia moderna, y así iba paulatinamente, y después se cerraba otra vez con el último año con una materia que a mí me parecía muy interesante, aquel plan era la historia cultural del Paraguay, ¿verdad? O sea, era como una visión más general, que ya fue un avance que fue justamente a consecuencia de una misión de la UNESCO, ¿verdad? Pero eso se cortó, ¿verdad? Entonces yo creo que hay hoy que se tiene que repensar en la apertura de este nuevo gobierno de plantear qué se tiene que enseñar con respecto a nuestro pasado. ¿Por qué? Porque si nosotros no comprendemos efectivamente nuestro pasado, ¿cómo vamos a construir nuestro futuro, ¿verdad? Si no entendemos qué es lo que somos y cómo llegamos hasta acá, cuáles fueron, no en esa visión de la historia maestra de la vida, sino en una historia, entendiendo que la historia es continua, ¿verdad? Entonces, tenemos que mirar el ayer para pensar en el mañana, porque si no, no vamos a poder hacerlo. Fabiola. Y yo creo, mira, que yo sí terminé, no tan hace mucho, creo que el colegio todavía, y yo sinceramente te digo que yo no di historia.
sea, en lo que sería la media. Creo que dimos como en un semestre, o sea, en un semestre entre filosofía e historia es lo que damos, porque yo hice el énfasis en ciencias básicas. Entonces, al terminar lo que sería la media y no estudiar unas ciencias duras, unas ciencias exactas, y volcarme a lo que serían las ciencias sociales, yo tuve que aprender historia en todo lo que sería el cursillo de ingreso, que eran 3 meses. Entonces ahí tuve que estudiar todo lo que era filosofía e historia, porque yo ya no di y no experimenté lo que sería cuando mis hermanas me dicen, no, cuando nosotros éramos jóvenes sí, dábamos historia, dábamos filosofía, todos los años de la media. En mi experiencia ya no fue así. Di historia hasta el 9º grado y después ya no. Ya no hubo ese proceso. Hubo unos semestres así en que convienen historia con filosofía y todo ya, ciencias duras. Y creo que le pasa lo mismo a la gente que estudia contabilidad, técnico en informática. Depende mucho, ¿verdad? En mi caso fue un colegio público, entonces es así, lo que dice la reforma y hasta ahí. Entonces, Ana, como madre, y te llevo a otro plano. Sí. Y vos ves el currículum educativo. No. Yo con mis hijos, yo les digo, por favor, no digan que yo soy su mamá. Otra cosa que le digo a los dos muchachos, ustedes se me pueden aplazar en cualquier cosa menos en historia, no me traigan malas calificaciones. Bueno, en realidad yo creo que muchas veces estaba pensando en lo que Eri decía con respecto a que en su infancia y en su adolescencia, Eribe estuvo rodeado de libros. Yo no estuve rodeada de libros. Y eso, por ejemplo, es sí fundamental en la vida de mis hijos, que mis hijos sí están rodeados, ¿verdad? Entonces, no me sería muy difícil pensar desde ellos, además escuchándome todos los días, plaguearme, hablar, porque todo, en mi vida, todo hay una explicación en el pasado. Entonces, las cosas que digo, mis hijos dicen, ay, seguro que eso pasó en 1800, no sé qué cuánto. Pero hay algo que quiero aportar, Estela, sobre lo que estabas preguntando. Y es que en un momento dado, a mí me tocó gestionar un museo. Y este museo sí tenía una carga importante o una carga muy visible sobre lo que es la historia oficial, ¿verdad? En este caso particular, la historia del proceso de la independencia. Entonces, en un momento dado, pensamos con el historiador Vicente Arrúa del Archivo Nacional, director del Archivo Nacional de Asunción, pensamos hacer una exposición temporal que nos tocaba bastante a ambos, pero a él más porque era como un interés grande que él tenía con documentación del archivo, y era el proceso de la esclavitud, o sea, lo que duró la esclavitud y sobre todo qué significaba ser esclavo en Asunción a inicio del siglo XIX. Entonces pensamos una exposición en ambos sitios, en este museo donde yo estaba y en la institución donde él estaba, y identificamos documentación relacionada a compra-venta de esclavos, problemas, litigios judiciales de esclavos. E hicimos una reproducción tanto de fotografías como de algunos objetos, y lo que vimos era, en ambos casos, yo le contaba a él lo que pasaba cuando la gente venía al lugar donde yo estaba y se enteraba de que en este sitio vivieron en un momento determinado 13 personas esclavizadas, ¿verdad? Que por supuesto la independencia para ellos y para ellas no significó absolutamente nada. Y por otro lado, él me comentaba que cuando los chicos y los docentes iban al Archivo Nacional, se quedaban sin palabras al enfrentarse al documento que decía que un chico de 13 años fue vendido, una chica de 8 años sus amos le aplicaron latigazos porque derramó la leche, el documento que demuestra la introducción de esclavos llegados de África al Paraguay, el hecho de que en un momento dado los esclavos piden no ser más marcados en la cara con hierro caliente. O sea, eso despertó durante el tiempo que mantuvimos esta exposición preguntas, respuestas de los propios estudiantes y docentes, porque ni los chicos de repente
tenían más cosas y llevaban cadenas y cómo se vestían. Claro. Y se les marcaba, sí, claro, se les marcaba. Así como se marca una vaca, se les marcaba a la gente, ¿verdad? Y se compraban y se vendían, o se heredaban, o se donaban. Y algunos, bueno, y algunos eran libres, y algunos sí, otros no. Pero los docentes quedaban directamente sin palabras. Y en ese tiempo, ni en la institución donde yo estaba, ni en la institución donde estaba él, encontramos ningún tipo de posición contraria a eso. O sea, nadie decía que, porque yo siempre, como Vicente decíamos, y que habíamos pensado eso, la contundencia que tiene el documento. No hay manera de decir ustedes inventaron, porque estaban todos los documentos exhibidos. Claro. De distintas épocas, 1700, 1800, incluso con Eric habíamos trabajado aspectos de eso. Y al enfrentarse ante la contundencia del pasado, que deja tantas preguntas, no hay manera de que eso que decías, Estela, de decir, o que creo que Eric dijo, el pasado, no, la historia ya está escrita, claro. Uno repite nomás, no. Ante estos nuevos, vamos a decir, nuevos temas dentro del esquema de la historia como oficial o nacionalista, no hay respuesta. Y yo, para mí era una maravilla, porque yo veía que los chicos venían felices, algunos de colegios del interior, ¿verdad?, que vienen a su viaje como anual a Asunción, y entraban, felicidad total al museo, y salían así. No, yo les miraba y les miraba a las docentes, y las docentes me decían, ¿dónde puedo leer más esto? Y con Vicente me acuerdo que hicimos, como bajamos toda la documentación que hay sobre trabajos de esclavitud hechos por paraguayos, en otros tipos de trabajo hechos regionalmente, y hacíamos una cosa que se podía compartir, un listado de documentos descargables. Entonces las profes me decían, ¿dónde puedo seguir leyendo esto? Y ahí, ¿cuál es tu correo, profe? Te mando, iba toda la lectura. Y fue fascinante. Y fue en ese momento, Estela, que me di cuenta que había otro recurso con el cual se puede la historia generar tantas preguntas sobre el presente. Porque no solamente cuando uno se enfrenta al pasado, uno dice, lo que pasaba en esa época, uno dice, pero esto no está pasando hoy. Pero, ¿y cómo vamos a hacer? O sea, hoy tiene otra ropa, tiene otro nombre, pero algunas cosas se repiten. Entonces, esa mirada y con preguntas que tenían los chicos y los docentes fue fantástico. Y lo de ver, yo que venía de escribir y de no querer salir ahí de mi cuchitril de escritura, ver de que había sido también de esta manera se puede contar, fue fantástico. Cuando Eric decía, yo tuve la ventaja de tener libros en la casa. Recuerdo que yo estudié en un colegio jesuítico en Santa Rosa, Misiones, y recuerdo que uno de los sacerdotes decía, es imposible en Paraguay, sobre todo hablando de el interior del país, comunidades rurales, decía, no hay libros, y lo único escrito que hay es el calendario, porque antes pues se colgaba el calendario, ¿verdad? Decía, lo único que tiene letras y números en las casas paraguayas del interior, sobre todo, es el calendario, decía. Entonces, ¿cómo se podía promover la cuestión de la cultura? Y simplemente escuchándole a Ana, es que no exista interés. No. Existe interés de los jóvenes y de los niños. Pero demasiado. Yo te digo, particularmente con el tema de la esclavitud, yo decía, no van a entender. Los niños y los jóvenes, o sea, de ser una visita más, aburrida, claro, de saber sí que el Paraguay se independizó en 1800, era, mira, en Asunción habían desde 10 asuncenos blancos, vamos a decir, 4 eran afroparaguayos, era gente negra. ¿Y qué significó la independencia para ellos? Y para la mitad de esos 4, para 2 de esos, niños de color, niñas de color, ancianos de color, no significó absolutamente nada, ¿verdad? Se identificaban como paraguayos y probablemente sí, probablemente no. Entonces de repente eso que yo dije, no van a entender,
hacía que pregunten y pregunten. Yo me quedaba afónica y le llamaba a Vicente, le decía, Vicente, ¿vos qué tal? Y así también, afónico de las preguntas que hacían los chicos y los docentes. Pero y que eso también, o sea, debería haber, bueno, los museos deberían potenciar esta otra historia que hace que las preguntas, realmente digo, no se acaben nunca. Y lo otro sobre eso que decís, Estela, es cierto que en mi casa tampoco habían libros, pero sí había en la Biblioteca de San Lorenzo. Claro. Y la ciudad de San Lorenzo tenía una biblioteca que yo digo hoy, esa biblioteca era hermosa, era toda alfombrada, tenía sillones, te prestaban libros para llevar y traer de casa, ¿verdad? Creería que la clave por ahí está hacia estos espacios públicos y la manera de potenciar estos espacios públicos cuando sabemos que en las casas pueden no existir. Claro. Esos elementos, esos instrumentos, esas conversaciones con los padres. Las famosas políticas públicas, como Las se dice. famosas políticas públicas. Ahora, ¿cuál es el rol? El rol, diríamos, del historiador, no en su forma clásica, sino en su rol histórico, tu momento histórico, en el que estamos viviendo hoy. ¿Cómo ustedes sienten qué es lo que tienen que aportar? Bueno, yo en lo personal, yo estoy convencido de dos cosas, ¿verdad? Que siempre yo le digo a los estudiantes en las clases, primero hay algo que no voy a transigir, que es el tema de la democracia, ¿verdad? Ustedes tienen toda la plena libertad de opinar lo que sea, incluso hasta a veces me interpelo, pero bueno, ese es el problema de defender la democracia, porque hay veces que tengo estudiantes que reivindican las dictaduras o los gobiernos autoritarios, ¿verdad? Y bueno, uno tiene que leer y tiene que dejar que ellos argumenten, pero después cuando comenzás a debatir con ellos es todo un problema, ¿verdad? Un problema para ellos, más que nada, porque ellos quieren sostener de que eso es los viejos clichés, que todo lo demás, y cuando vos les vas diciendo, no, pero no es tanto así, entonces, pero bueno, esa es una primera cuestión, ¿verdad? O sea, creo que el historiador, y lo que señalaba Ana, hoy se habla mucho en historia de la historia pública, ¿verdad? Porque muchas veces lo que ocurre con los historiadores y con otras disciplinas que escribimos para la comunidad, para que todos nuestros colegas digan qué interesante es lo que escribe Eric, ¿verdad? Y que todos te critiquen o te aplaudan, pero es pensando en la comunidad. Hoy se habla mucho, y recuerdo que decía, ya cuando hice mi posgrado nos decían, no escriban para la parroquia, escriban para los demás, escriban para la gente, ¿verdad? Y eso fue justamente algo que comenzamos a hacer, ya que eso que mencionabas es lo de los libros, o sea, algo que empezamos con este tema de las colecciones, con los diarios, que fue sumamente importante. ¿Por qué? Porque es la manera de hacer llegar a lo que escriben las nuevas generaciones de historiadores e intelectuales a la gente de una manera económica, llega a su casa todos los domingos. Entonces, eso sustituye un poco esa cuestión, ¿verdad? Y básicamente el compromiso del historiador es ese, o sea, ayudarle a la sociedad a conocerse, lo que decía Ana, ¿verdad? Conocer esos aspectos, esas nuevas temáticas, esas cuestiones que no sabíamos, ¿verdad? Claro. Y que nos permita entender cómo llegamos a donde llegamos, ¿verdad? Entonces yo siempre hago un ejemplo que para mí es uno de mis orgullos, ¿verdad? De que ¿por qué en Paraguay, que lo entendí así buscando en los documentos, por qué en Paraguay en la Semana Santa, siendo que somos tan tradicionalistas, no se usa el capirote como se usa en México, como se usa en Colombia y obviamente en España, que es donde Claro. originó esa tradición? Y justamente encontré en un documento que un gobernador prohíbe que la gente se encapuche en Semana Santa. ¿Por qué? Porque aprovechaban el anonimato de la capucha paseando las cofradías para comenzar a ofender al vecino, al gobernador. O sea, el Cachiay ya éramos hace 250 años. O sea, hay cosas que no cambiaron, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa es la cuestión que tenemos. Ahora son las redes sociales. Ahora son las redes sociales y los fake news y el anonimato que usan en las redes sociales. Pero obviamente que eso es sumamente interesante. O sea, el rol del historiador en el sentido de dialogar con él, es el diálogo permanente entre el presente y el pasado, ¿verdad? Y en ese diálogo nosotros tenemos que colaborar a lo que es muy importante, que ya decía Eric Hobsbawm, en estos tiempos así de excesivo nacionalismo que empezó en el comienzo del siglo XXI, es justamente nuestro compromiso es con la verdad, aunque esa verdad duela, ¿verdad? Entonces hay veces que la gente se enoja y dice, no, pero nosotros tuvimos el primer ferrocarril. Y yo le decía, no, espera un ratito, no fue el primer ferrocarril, ni del Sudamérica, ni del Río de la Plata, ni nada. No, vos sos un antiparaguayo.
No, pero ¿cuál es? No, pero el compromiso no es, o sea, yo me siento muy paraguayo, ¿verdad? Y estoy muy orgulloso de formar parte de esta nación, pero eso no puede llevar a que yo niegue un hecho objetivo y un hecho que está ahí, ¿verdad? O sea, que ese también es el compromiso que tenemos, porque justamente mucha de nuestra historia está basada en una cuestión de mitos, ¿verdad? Sí. De grandes mitos que finalmente no nos ayudan a comprender nuestro pasado y por sobre todo nos pone información que no nos permite plantear con seriedad nuestro futuro. Óyale. Bueno, y yo creo que uno de los desafíos que se tiene tanto en la docencia como en la escritura es el tema de justamente llegar a las nuevas generaciones. Porque si bien tenemos una generación que ya lee, que está constantemente adquiriendo libros, hay como una generación que está todo el tiempo en las redes sociales, en el TikTok, más ahora con el TikTok que todo tiene que ser rápido, tiene que ser espontáneo, se aburren, que se concentren, es muy difícil. Entonces, a crear ese dinamismo en cuanto a lo que sería algo histórico, o enseñar en este caso, en mi caso, que es historia de las ideas políticas o escuela del pensamiento político, donde tenés que estudiar los clásicos y dentro de esos clásicos que te mantengan la línea histórica en la que pasó o qué contexto tuvo, es encontrar eso, ¿verdad? Encontrar el dinamismo. Entonces siempre yo veo que el estudiante actual baja mucho más a lo que sería su realidad y su contexto. Buscar lo que es lo rápido, pero también brindarle los libros. O sea, muchas veces sí, llevarle a las bibliotecas, así como decía Ana, también llevarle a los lugares en el cual hay archivos, en el cual puedan leer más historia social. O dentro de todo hacer que busquen memes, que busquen cosas más divertidas. O sea, le digo, bueno, saben que si pueden entender este meme que habla de Hegel, genial, ¿verdad? Pero si de repente ven un meme y no pueden entender, bueno, ¿saben qué? Tienen que leer más. Entonces es esa dinámica constante en el cual uno tiene que buscar los clásicos, tratar de que el estudiante no se resetee para tu próxima clase y tener esa línea del contexto histórico. Y en lo que sería más local en cuanto al libro en que me tocó escribir en la colección Conspiraciones, fue juntar los dos. Porque fue un hecho bastante polémico, fue un hecho bastante popular, porque fue el caso del cadete Benítez. Tiene una devoción popular en el cual hay que cuidar también esa devoción cultural, histórica, religiosa y popular de las personas. Además de eso, o sea, yo soy de Tablada, pero ellos, o sea, de Trinidad, eran vecinos, ¿verdad? Entonces de repente es algo muy incipiente, la gente se acuerda todavía y te dice, sí, yo soy devota al cadete, vas a hablar de religión. O sea, ¿hablaste de religión en tu libro? Yo le digo, sí, lee. No, pero contame, te dice. Y le digo, no te voy a hacer spoiler, pero tenés que leer hasta el final. Y leen. Leen y después te comentan, ¿verdad? Y para mí eso fue un avance, porque dentro de todo es como que al principio quieren que le cuentes como que la historia. Y yo le digo, no, lee y después haceme un análisis y decime qué pensás. A veces te hablan directamente en guaraní, te dicen, no, yo creo que pasó esto porque el vecino dijo esto. O en otro contexto te dice, sí, tenés razón. O en otro contexto te dice, qué buenos datos hiciste, el archivo, pusiste la foto, dónde se consigue las fotos, dónde puedo adquirir más información. Entonces creo que también este libro que formó parte de Conspiración del caso Cadete Benítez llegó a un público bastante popular, en el cual yo me sentí bastante partícipe del mismo, porque como que se creó en conjunto también la adquisición del libro, la lectura, y tengo un retorno de los lectores de justamente que mantienen esta tradición en cuanto a lo que sería el cadete Benítez en sí. Bien, bueno, vamos a hacer el primer corte de la noche y justamente, no sé si decía Ana o Eric, este diálogo permanente entre presente y pasado, a partir un poco de estos libros que fueron facilitados a través de una colección, vamos a hacer esa conexión entre pasado y presente y qué podemos decir ahora. Y hablar también de las figuras más controversiales
de la historia paraguaya. A la vuelta de la pausa. Bien, volvemos aquí en contexto con Eric Caballero, Ana Barreto y Fabiola Benítez. Esta es una colección que publicó el diario Última Hora, entiendo que fue bastante exitoso, y a mí me parece que conspiraciones y política son sinónimos, no hay política sin conspiración, ¿verdad? Y bueno, acá tenemos a tres autores. Ana Barreto, hablaste de la conspiración en tiempos de la Guerra Guazú. Sí. Qué interesante. Fabiola nos hablaba del caso del cadete Benítez, Sí, así ¿verdad? es. Y el profesor La Contrarrevolución de 1811. A partir de estas historias, Fabiola un poco ya mencionó lo que fue su obra. Ana, específicamente, esta conspiración en tiempos de la Guerra Guazú. Qué interesante, ¿no? Yo no sé por qué Eri me da esta clase de temas. De temas. Pero siempre me tira o López o me tira Lisa Lynch. Así Ajá. yo que el primer libro que Sí. escribí, acá está el señor que me dijo, vos tenés que escribir esto. Yo encima me tiró el Lisa Lynch. Yo así, porque como está tan, o por lo menos yo Sí. siento también que hace 10 años como que estaba más polarizado. Sí. El tema de que Sí, lopistas y lopistas y antilopistas. antilopistas, pero Sí. hoy, y que creo que eso fue un gran acierto de lo que Eri decía acerca de escribir historia como para que salga a la academia y que llegue a los hogares, ¿verdad? Sí. Yo creo que ese trabajo de colecciones de bolsillo prácticamente Sí. que salen y que llegan a la casa, hizo ese trabajo, que parecería que no, pero sí, porque hoy uno puede hablar como más abiertamente y sostener una posición sobre un hecho histórico, sobre un personaje histórico, y no necesariamente existe al menos esa confrontación tan fuerte como había hace 10 o hace 20 años. Cuando Eri me pidió que escriba sobre Lisa Lynch, yo dije, no, ¿qué hago? Bueno, entonces, escritura que avanzaba, que le mostraba a Eri, todo, con San Fernando también, Eri, me dijiste eso. ¿Vos tenés prueba de lo que está diciendo? Sí, le mostraba yo acá. Y bueno, hay que decir, hey, Eri, ¿verdad? Entonces, fue simpático, porque esa vez sale el diario igual que esta. Yo dije, acá se me van a enojar ambos bandos, porque los antilopistas me van a decir, no, pusiste tal cosa, y los lopistas van a decir, esta es una antiparaguaya. ¿Por qué es tan controversial la figura del Mariscal López? Pero vos, Estela, vos dijiste que íbamos a hablar de no sé qué de historia, no me dijiste que íbamos a hablar de López. Pero así... Es controversial. Sí, esa controversia tiene mucho tiempo. Yo creo que tiene que ver desde el momento cero de la finalización de la guerra. Los que terminan la guerra vivos, si habían estado o no con López, si habían sido partícipes de las decisiones de López y el juzgamiento sobre sus actos, ¿verdad? Sí. Empieza a debatirse durante todo el fin del siglo XIX e inicios del siglo XX, hasta que en el 26 ya hay como una suerte de apoteosis, diría Eri, acerca de la figura de López, ¿verdad? Pero se utiliza políticamente, ¿no? Creo siempre, en todos los discursos, en todos los discursos. Sí. La guerra, primero es la guerra siempre, ¿verdad? Y también la figura de López. Por eso particularmente en este libro, cuando Eri me llama por teléfono y me dice, ¿quieres participar en una colección? Y yo le digo, sí, Eri, contigo sí, te a mirar, Eri. La conspiración de San Fernando. Yo no. Bueno. Y encima, la conspiración de San Fernando, que sucede entre 1867, 8 y tiene prolongaciones hasta terminar la guerra, se interpreta como una suerte de traición hacia el mariscal. El mariscal interpreta de que hay un grupo de personas de la élite, al principio de la élite política, hermanos, jefes políticos, jueces de paz, incluso las personas que se veían de escribiente a las autoridades de la campaña, por ejemplo. Parte de su ejército, de sus ministros, civiles, extranjeros. Él entiende que hay un grupo que está conspirando como para pactar
la paz con los aliados. Y no se habla de este suceso. No se habla porque eso, yo primero creo que lo determinante para aceptar el encargo de escribir este libro, que es muy difícil hablar sobre eso, no solamente hacerle preguntas a López que no las hice, o sea, traté de no preguntarle mucho al mariscal, pero enfrentarse a la guerra. Obviamente es un periodo sumamente violento, catastrófico, el resultado en términos humanos. Pero en este caso no es de la violencia de los aliados contra los paraguayos, sino que es un periodo de violencia entre paraguayos, de delación entre paraguayos, de ajusticiamientos, de torturas, de penas de muerte, sentencias de traición, tanto para mujeres como para hombres. Y ese momento, siempre que escribimos, diría escribimos, no sé por qué uso el plural, pero cuando nos enfrentamos a procesos así, son sumamente dolorosos. O sea, uno vive al escribir, al leer, al comprender, o por lo menos acercarse a la comprensión, y traducir eso como para que el otro lea. Uno se enfrenta también a ese dolor, a ese momento de suspicacia, de tensiones. Entonces, un evento que no... En realidad yo, historia política, siempre me alejé un poquito y Eri siempre me tiró ahí con un anzuelo para escribir. En este libro también no pude dejar de no mirar lo que las mujeres hacían, si las mujeres también fueron acusadas, si las mujeres también fueron interrogadas, si las mujeres fueron sentenciadas a muerte. Bueno, y que decía que el hecho de haber aceptado enfrentarte a ese dolor, porque no estamos hablando de una persona, no estamos hablando de 100 personas, no hablamos de 1000 personas, hablamos de más personas. Y empieza con una sospecha, y las extensiones de la violencia interna se prolongan básicamente hasta Cerro Corá. Que también uno dice, muchos de los que actuaron como fiscales, como torturadores, sobrevivieron a la guerra. ¿Cómo interpretó esta gente el primer anillo de López, que fue absolutamente consciente de el fusilamiento de su hermano, de haberle dejado a Venancio López morir agusanado luego de un trayecto extenuante, de haber ordenado que su mamá sea cintareada, ¿verdad? Uno dice, bueno, esta gente fue protagonista política del siguiente periodo de gobierno. Las personas sobrevivientes, y no digo solamente el que presenció la tortura o el que le tuvo al familiar que fue torturado o que fue detenido o que fue enviado a campos de detención en el interior de Paraguay, sino que uno, cuando iba leyendo la documentación, sobre todo documentación que está dentro de la colección del Departamento de Estado en Estados Unidos, es cómo las personas empezaron a darse cuenta de ese momento de tensión. O sea, era toda la sociedad decir de que la conspiración, o lo que se entendió como la conspiración de San Fernando, no le tocó a todos, es mentira, a todos les tocó el terror. Eso es número uno, ¿verdad? Creo que lo que hizo que le diga sí al doctor Caballero y meterme en este periodo, que no es agradable escribir, sobre dolor, sobre tortura, sobre detención, fue el hecho que con el fotógrafo Fernando Allen y el artista Freddy Casco habíamos viajado una vez al Ñembucú a buscar los sitios de guerra. Y a mí particularmente en ese momento me llamó mucho la atención de que todos los sitios que están dentro de la narrativa de la historia oficial del Paraguay están señalizados y existe, y la gente te muestra, por ejemplo, el lugar donde fue la batalla de Estero Bellaco, donde fue en los campos de Tuyutí, el lugar donde estaba el cuartel general de López, Humaitá.
todo está, no digo perfectamente señalizado, eso está ahora, pero todos saben llevarte a los lugares y te muestran acá y los aliados estaban allá. Encima que hay una particularidad de la gente que te narra la historia de la guerra contra la Triple Alianza como si fuera o que vivió ese hecho o que los padres o los abuelos le contaron en primera persona. Relato. Y cuando estuvimos en ese sitio, yo dije, empecé a preguntar, ¿dónde está San Fernando? Y nadie me sabía decir dónde estaba. Obviamente sabía, ¿verdad? Le había pedido a Miller Rivarola descargar unos mapas, después usé más o menos la técnica que usa, que usa el doctor Fabricio Vázquez para tratar de entender hoy dónde están esos lugares cuando uno toma un mapa del siglo XIX. Entonces, bueno, finalmente con Fernando Allen y con Freddy Casco nos fuimos a buscar donde pudo haber estado el campamento de San Fernando, ¿verdad? Y ahí me di cuenta, Estela, de que hay como una desmemoria de ese sitio. Y cuando uno intentaba, o sea, en ese momento me pasaba que trataba de traer a colación el tema de San Fernando, eso no se habla, porque eso sería como enfrentar toda la construcción que López tiene, por un lado, y por el otro, hablar de la violencia interna durante San Fernando, sería preguntarnos qué pasó con esta gente después. Exacto. Yo sé que a los periodistas siempre se nos acusa de querer simplificar las historias o simplificar los hechos con adjetivos simples. ¿Te animás a definirle a Mariscal López como héroe o villana? Por Dios, no. Quiero salir viva de este estudio de televisión y tener trabajo después, ¿verdad? Es un personaje extremadamente complejo, porque creo que sobre sus espaldas además carga algo que va más allá de él y que es la manera en la que nosotros entendemos que somos paraguayos hoy. Porque aunque yo diga, yo no soy nacionalista, aunque yo lo diga, cierta forma, ciertos aspectos, algunos aspectos, o la forma de haber aprendido historia, Estela, lo que vos decías, la manera, yo aprendí historia de esa manera. Entonces, no hay forma de apartarle a López o de endilgarle a López, aspectos obviamente negativos, ¿verdad? Porque básicamente detrás de su nombre y su apellido está la construcción, no solamente narrativamente de lo que decimos que somos o de lo que fue nuestro pasado, sino está la forma en que hoy nosotros nos entendemos a nosotros mismos. Así que creería que sí, hay algo más allá de este solo hombre o más allá de López. Sería como un López eterno, mamá. Pero creo que es una figura fascinante. Pero extremadamente hay compleja. Narrativas políticas, pero ahora me quiero ir a 1811, profesor Eri. Bueno, y tu libro es La Contrarrevolución de 1811, que creo que ahí es donde tenemos también al otro héroe o villano, que es el doctor Francia. Sí, exactamente. El proceso de la contrarrevolución tiene mucho que ver con ese relato también simplificado que nos aprendimos en la escuela, que el 14 de mayo fue la independencia y a partir de ahí ya todo fue todo tranquilo y perfecto y la nación se construyó de una manera positiva, ¿verdad? Y eso es lo que demuestra en esta contrarrevolución de que incluso algunos miembros, no solamente españoles, sino que algunos miembros de la élite criolla azucena consideraban de que teníamos que permanecer leales a España, ¿verdad? Y leales a España y que Velasco vuelva a gobernar porque Velasco era un buen gobernador, ¿verdad? Entonces ahí nos encontramos con una cuestión de que se describe todo ese proceso de cómo ellos pensaban hacer un movimiento militar en septiembre de 1811, derrocar a la Junta Gubernativa, ejecutar a la Junta Gubernativa y a los otros colaboradores mandarlos a Montevideo junto al virrey para que los procese, ¿verdad? Eso se descubre justamente por una de las cuestiones que creo que es una constante en casi todas estas conspiraciones que forman parte de la colección, que es ¿cómo se llama? La poca prudencia de quienes saben de que va a haber algún movimiento, ¿verdad? Famosos decían que el 3 de febrero ya todos sabían a las 12 menos Stroessner. Todo el mundo
mundo ya sabía que algo iba a pasar esa noche, ¿verdad? Y bueno, y lo mismo pasó en 1811. Entonces se descubrió, se hizo un proceso largo. En un principio se les iba a ejecutar, ¿verdad? Después se les cambia por una pena de destierro a Fuerte Borbón, que es lo que hoy es Fuerte Olimpo. Y luego finalmente se impone una condena pecuniaria para mandar construir un muro de defensa de la ciudad porque la ciudad se estaba desmoronando, ¿verdad? Entonces, eso es lo interesante cuando uno no solamente mira esto, en este caso es una colección de historia política, pero si vos vas haciendo las conexiones te encontrás con estas cuestiones así hasta económicas, ¿verdad? En este caso se necesitaba construir un muro, la ciudad no tenía dinero, el gobierno tampoco, sería más o menos de lo que hoy es la Universidad Católica hasta más o menos la calle 14 de Mayo. Y entonces los conspiradores de 1811, los contrarrevolucionarios, terminan pagando ese muro y con eso consiguen su libertad más o menos hacia 1813. Una libertad entre comillas, porque fueron todos confinados a sus establecimientos. Había un pobre soldado que era un soldado catalán que había venido en esos últimos días previos a la independencia, que obviamente no tenía estancia, no tenía granja, no tenía nada acá, y bueno, ya él lo mandaron a una fábrica en Itá, confinado ahí, ¿verdad? O sea, y después, ¿qué pasó con ellos? Ya no pudimos, algunos ya murieron porque ya eran bastante grandes y otros después terminaron recuperando totalmente su libertad, ¿verdad? Entonces, lo que nos lleva a pensar en este proceso es cómo algunas personas consideraban que el proyecto que hoy celebramos de la independencia, de construir la República del Paraguay independiente, no era un proyecto político viable, ¿verdad? ¿Para qué sirve esto? Y justamente esa disputa de si sos muy paraguayo o no sos tan paraguayo, eso nos lleva a pensar justamente esa contribución que vos nos decías. ¿Para qué sirve un historiador? Para pensar de que no todos tenemos un pensamiento uniforme, que la sociedad es diversa y que hay distintas percepciones políticas y que hay que saber administrar esas distintas percepciones políticas. En este caso era el propio inicio de la República, donde importantes referentes consideraban que no era viable y no eran solo españoles. Por eso reitero, o sea, estaban, por ejemplo, representantes, por ejemplo, como de la Cruz Fernández, el teniente coronel, él era criollo, los hijos de Zavala y Delgadillo, que fue siempre un oficial muy importante, pero eran criollos también, ¿verdad? Sí, y así también había otros que eran españoles, como Achar, que sí, obviamente no quería saber nada de que el Paraguay construya su proyecto independiente. Entonces, eso es lo que nos lleva con esta colección, que creo que es el gran aporte, aparte que es la primera vez que se analiza per se ese proceso de septiembre de 1811, es el de aprender de que habían distintas ideas y distintos proyectos. Y dentro de los independentistas, que justamente el proyecto que termina ganando es el de Francia, pero el de Francia se contraponía con el de Caballero y el de Yegros, que tenían una visión un poco más liberal, que se nota en el bando del 6 de enero de 1812. Entonces, porque hay veces que... Y a nosotros nos enseñaban, incluso hasta en la facultad, había profesores que decían, si Francia no hubiese existido, el Paraguay hoy no sería una nación independiente. Y no pasa por eso, sí hubiera sido una nación independiente, ¿verdad? Pero a lo mejor con otras características, ¿verdad? O sea, no pasa la voluntad. Y eso hoy, llevando a nuestro presente, es esa idea de que si Juan o Pedro es el que encabeza el proyecto, va a ser diferente. Y tiene su importancia el liderazgo, pero lo más importante es la contribución colectiva. ¿Por qué Francia es una figura de la izquierda y el Mariscal López es una figura, no sé si decirlo de la derecha, pero por lo menos del Partido Colorado? Bueno, el Mariscal López fue reivindicado por la izquierda, el Partido Comunista lo reivindica. Pero el doctor Francia está como más vinculado con ellos. Y lo que pasa es que Francia lidera un proceso revolucionario, que no es poca cosa construir un país. Y aparte él toma elementos rusonianos. Hay que recordar que Rousseau era la visión de que la asamblea delega en el gobierno, ¿verdad? Y después ya se retira a su casa. Entonces, esa visión rusoniana que tiene Francia de su mandato, y hay una visión justamente tergiversada de pensar de que Francia hace la reforma agraria, pero en realidad... Porque yo recuerdo que cuando Fernando Lugo gana las elecciones, el primer retrato que cambia a no sé quién en Palacio de Gobierno y se pone la del doctor Francia.
Y sí, porque se piensa de que él hizo la reforma agraria, que pensaba en los sectores populares. Yo tengo hace años un artículo que nunca termino de cerrar, porque es así, trabajar con estadística, como lo decía Ana, el trabajo de la historiadora es así minucioso y punto por punto. Es sobre los arrimados. Los arrimados es un grupo de personas que son más o menos unas 10.000 a 12.000, que en 1841 el consulado tiene que buscarle qué hacer con ellos, porque son gente que no tiene trabajo, que no tiene tierras, y estamos hablando de que la población del país era 228.000 en 1846, entonces estamos hablando casi del 5 o 6% de la población que estaba totalmente desamparada, más otra vez el nivel de pobreza de los demás, ¿verdad? Entonces, porque justamente la idea es de que Francia construyó un país rico, ¿verdad? Sí. Que no es así, ¿verdad? O sea, Francia era un hombre muy honesto, hay que reconocer, castigaba, que tampoco significa que no haya corrupción. Había muchos oficiales, comandantes que eran súper corruptos. La diferencia es que cuando Francia les pillaba, les castigaba. Eso hay que darle el punto a Francia. Ahora, ¿cuál fue el efecto de que por qué la izquierda lo toma a Francia? Por esa cuestión del manejo de la tierra, el tema de que como se suprimieron las órdenes religiosas, entonces las tierras de la iglesia, que era una de las grandes terratenientes, pasan todo al Estado, y también, como muchos de los conspiradores del año 20 también son terratenientes, sus estancias también pasan al Estado, ¿verdad? Entonces es como esa visión de decir que está haciendo como una especie de justicia social, cosa que no corresponde porque obviamente él no tenía ninguna idea de eso, o sea, él lo que tenía una idea de construir un Estado, ¿verdad? Un Estado casi con el modelo mercantilista del siglo XVI, ¿verdad? Y lo de Mariscal López, vinculado al nacionalismo, ¿no? Y lo del Mariscal López tiene mucho que ver con la revisión historiográfica de los años 60, de que se planteó el tema de que la guerra de la Triple Alianza era una extensión del imperialismo británico. Y entonces López es como un líder nacional que se enfrenta al imperialismo de la época, ¿verdad? Estamos hablando mucho de los 60 y los 70, que se veía como contraponerse a los movimientos nacionales al imperialismo norteamericano, ¿verdad? Entonces se hacía como una comparación de que López era el líder de la lucha antiimperial en el siglo XIX. Y, por ejemplo, en la época del lechonismo había todo un culto a Stroessner. Yo hasta ahora recuerdo un póster que hacía circular el Acuerdo Nacional, que era justamente una contestación a Stroessner, que era la foto de López en Azcurra con una de sus frases. Y decía Acuerdo Nacional. O sea, hasta el Acuerdo Nacional que utilizaba la figura de López. O sea, López es una figura transversal a todas las ideologías en Paraguay. Por eso que es una figura tan potente y tan controversial. También. Ahora, si tuviéramos que unir el pasado con el presente, y se dice que la historia es cíclica, ya hemos vivido momentos, hoy mismo en el mundo, hay como un retorno de sectores de ultraderecha que se están posicionando en varios países, etcétera, etcétera. ¿Podemos comparar el momento que vivimos hoy con algún momento específico de Paraguay o no? Hoy con nuestro Paraguay del pasado, digo. ¿Cuánto tiempo nos queda, Moisés? Sí. Bueno. Ciertos aspectos, creo yo. Sí. Ciertos aspectos y en distintos momentos históricos. O sea, aspectos muy puntuales. En este momento estoy pensando... en el 69, por ejemplo, apareció un artículo donde decía que las mujeres que habían... la Liga Paraguaya Pro Derechos de las Mujeres, o sea, las feministas de derecha en el Paraguay, no estaban de acuerdo con que las mujeres sean oficiales municipales de tránsito, porque decían que no, que desde salir vestidas con pantalones a trabajar hasta cómo las mujeres van a tener la suficiente autoridad para ponerle una multa de tránsito a un hombre, ¿verdad? A un hombre que maneja un colectivo, a un hombre que maneja un camión, a un hombre que maneja, fuera que sea, ¿verdad? 69. 69. Por eso, desde salir con pantalones hasta cómo que una mujer, y lo decían las feministas de derecha, ¿verdad? Claro. Cómo que la mujer no va a tener autoridad como para aplicarle una sanción, ¿verdad? Esa discusión sobre la justificación que hacen las mujeres del por qué no se va a poder
¿verdad? Versus a lo que pensaba en ese momento la institución municipal de que las mujeres sí tienen que hacer los mismos trabajos que hacen los varones, es una discusión que se puede trasladar al día de hoy sobre un montón de aspectos, ¿verdad? Y no cambian, o sea, lo único que uno tiene que cambiar es quiénes discuten y la fecha que se está discutiendo, ¿verdad? Creo que algunas veces en el entusiasmo sí, uno se puede dejar llevar sobre una comparación con algunos aspectos del pasado a hoy, o creería que en aspectos más grandes, o sea, en cuestiones más macro, ¿verdad? Pero sobre aspectos pequeños, Estela, y sobre todo sociales, y eso que, como dijo Eri, lo del tema de la contribución del muro, aspectos sociales que no tenemos idea de que cómo no solamente si se sucedieron o no se sucedieron, ¿verdad? Cómo se discutieron, si eso se discutió, se debatió, cómo se enfrentaron problemáticas sociales, y que eso es como que hace 10 años se va escribiendo cada vez más, se va investigando cada vez más, ¿verdad? Sobre esos aspectos creo que de repente sí, al menos yo siento la sorpresa muchas veces de decir, estamos ante la sociedad de 1950 en algunos aspectos, o estamos ante la sociedad o algunas veces siento de que habían temas que se debatían en 1894 que serían imposibles de debatir hoy, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, creo que en ciertos aspectos las cosas se pueden comparar y definitivamente es cíclico. Fabiola, ¿qué encontrás? Mira, actualmente justamente con el coautor Mauricio Gómez estamos haciendo todo lo que serían los análisis, los discursos políticos, ¿verdad? Primeramente empezamos con lo que serían los discursos en cuanto a lo que sería los 30 años de la democracia en Paraguay, ¿verdad? Y posteriormente empezamos ya a ver otros discursos, ¿verdad? Y principalmente en ciertos tipos de discurso mucho más conservadores, o que cosas que justamente, como decía Ana, no pensamos que va a volver. Analizamos que eso se volvió en la pandemia principalmente. En la pandemia esos discursos oficialistas de no salir, de legislar de una manera, de controlar el movimiento social de una manera, si bien fue en el marco de una pandemia, es como que se sigue teniendo esa línea entre los discursos, y principalmente ya como que vemos más en Twitter o en otros discursos inclusive formales, de lo que sería ganar o lo que sería el asumir un cargo, en el cual vos ves una réplica o una sistematización de ciertos discursos que a lo mejor ya venía inclusive a finales de lo que sería la dictadura o los principios de la dictadura. Entonces yo creo que la pandemia es algo que realmente nos cambió como sociedad, fue algo muy fuerte. Entonces yo en ese aspecto, que es lo que más conozco por justamente la línea de investigación que estamos haciendo, es que vemos ciertas réplicas en cuanto a los discursos políticos de las autoridades hacia la sociedad, hacia la comunidad. Profesor. Yo creo que tiene mucho que ver con algunas cuestiones que hacen al tema de que también muchas veces pensamos que el Paraguay, siempre se repite, el Paraguay es una isla rodeada de tierra, pero en realidad el movimiento que se está viendo en todo el mundo, ese movimiento conservador, también se replica aquí, ¿verdad? Y por sobre todo en nuestro país se nota mucho en las cuestiones que hacen a que justamente los dos procesos más sistemáticos en el tiempo de modernización dejaron muy claramente que era una modernización tecnológica de infraestructura, pero no ni política ni social, ¿verdad? Entonces, que esos dos procesos fueron modernizaciones conservadoras, ¿verdad? La primera, la de Carlos Antonio López. Entonces, cuando hubo gobiernos, por ejemplo, en la década del 20 tuvimos gobiernos que plantearon cosas bastante innovadoras, como la de Eligio Ayala, incluso el de José Patricio Goyari, que está muy marcado por la masacre del 23 de octubre de 1931. Pero después de la Guerra del Chaco, en ese momento de conmoción, después viene ya un movimiento conservador que tiene mucho que ver con lo que era el desarrollo de los fascismos en Europa, ¿verdad? Y lo mismo creo que está pasando ahora. O sea, ahora se está viendo, hay un montón de autores ultraconservadores que tienen totalmente un discurso anticientífico,
que están prácticamente viniendo permanentemente a Asunción y a salón lleno, ¿verdad? Y lo más preocupante es que tenemos hoy en el Congreso gente con discursos que están en contra o sea, directamente de las evidencias científicas, ¿verdad? Y que van a tener poder sobre las políticas públicas. Y eso es algo que nos tiene que preocupar porque llegado el momento eso va a afectar el desarrollo de la vida social, ¿verdad? Entonces, eso creo que también ocurrió en la década del 40. O sea, en la década del 40 aquí mucha gente que fue referente en varias áreas tuvieron que migrar, o sea, ir al exilio, porque empezó un discurso de intolerancia que más o menos se está sintiendo no tan fuerte, por suerte, ¿verdad? O sea, ayer, por ejemplo, el discurso del presidente electo fue olvidémonos de las diferencias, ¿verdad? O sea, por lo menos fue un llamado a parar, por sobre todo creo que a esos sectores que están medio reivindicando, que incluso en algunos casos se habló del tema llanura, ¿verdad? O sea, volver a hablar del término llanura que hace rato no se escuchaba, por lo menos públicamente, en el discurso político público por lo menos. Bueno, yo les agradezco muchísimo haber participado de este programa y por supuesto que vamos a seguir hablando en breve. Te agradezco, Ana. Gracias, Estela. ¿Me debe un café igual? No, claro, por supuesto que sí. Somos vecinas, así que tocame nomás el timbre. Fabiola, muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio. Eric. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, nosotros a la vuelta de la pausa vamos a hablar de un tema del que en general creo que no se quiere hablar en la familia. No vamos a hablar de los testamentos políticos, vamos a hablar de los testamentos familiares, de las herencias y cómo es heredar en Paraguay. A la vuelta de la pausa. La intensidad con la que se mueve el mundo de los negocios y las finanzas hace imperativo actualizar constantemente la información. Plus es la publicación de economía y negocios por excelencia de Paraguay. Revista Plus te informa con las noticias más relevantes de economía y negocios del Paraguay y el mundo en tiempo real. La página web donde pueden acceder es www.revistaplus.com.py. En esta edición, en TAP, la inversión extranjera directa, un pilar para el crecimiento económico. ¿Cómo atraerla y aprovecharla? Te contamos en esta edición de la revista Plus. Bien, esta es la edición de la que les estaba comentando recién. Bueno, un tema del que no se habla en Paraguay o que se habla muy poco y creo que también es un tema muy difícil en la familia. Doctor Oscar Godoy, ¿cómo está? ¿Cómo está? Muchísimas gracias, señora Estela, por la invitación. Bueno, herencias y testamentos. ¿Cuál es la cultura en Paraguay? Bueno, primero, legalmente hablando, ¿hay testamento en Paraguay? ¿Cómo está reglamentado? Sí. Mucha gente desconoce esta situación, pero sí existe el testamento. Está reconocido por nuestro Código Civil, específicamente en el libro 5, que habla de todo lo que corresponde a la sucesión. Y esa sucesión tenemos que dividirla en dos formas, que es el que se denomina ab intestado, el que no tiene un testamento, y posteriormente el testamentario, la sucesión testamentaria que sí utiliza un instrumento que es denominado testamento, que es reconocido por nuestra ley en las formas más generales de 3 maneras, y existen casos especiales en los cuales documentación puede ser reconocida también como un testamento. Es válido. ¿Cuántos tipos de testamentos hay? Tenemos 3, que es, primero tenemos, me gustaría citar y después explicar el hológrafo. Después tenemos el que es a través de un acto público. Y el último, que es el testamento cerrado. Se le denomina testamento cerrado. El primero sería aquel que la persona que desea testar debe realizarla de puño y letra en un documento donde manifiesta su voluntad. Ahora bien, la ley establece que no necesariamente tiene que ser en un solo acto. Es decir, la persona puede ir escribiendo a lo largo de su vida, estableciendo dentro de su testamento las circunstancias o razones que desea colocar. Eso sí, siempre tratando de fechar cada cosa, porque la ley que se aplica es la ley del momento del testamento. ¿Eso qué significa? Que si el día de mañana, cuando el testamento se haga efectivo, exista otra ley,
esta ley nueva no afectaría lo que está escrito en el testamento en base al principio de retroactividad de la ley que está en nuestra propia Constitución. Y es importante detallar que el testamento hológrafo tiene que ser necesariamente de puño y letra de la persona. No puede ser a ruego, no puede ser escrita por otra persona, siendo que de esa manera ese testamento pierde su validez. ¿Y eso tiene que estar certificado por algún escribano? Eso se puede certificar por escribano. Y también, acá hay un tema que mucha gente pregunta, ¿qué puedo decir dentro de mi testamento? Yo puedo dejarle cosas, no sé, famosos dicen, a mi perro, a mi gato. No, claro. Eso no. La ley establece que tienen que ser cosas ciertas, posibles, que no vayan en contra de la moral y que evidentemente no vayan en contra de la ley. Entonces, que una persona tenga un testamento hológrafo puede guardarlo consigo o puede, en todo caso, dejar asentado el testamento en una escribanía, ¿verdad? Con un escribano público. Eso es lo que es el hológrafo. Cuando hablamos de testamento hablamos de bienes nada más. Claro. Lo que pasa es que materiales. Claro, lo que pasa es que el testamento establece, o sea, le da la facultad al testador de especificar lo que quiere testar. Y acá es importante, ya que tocaste el tema de los bienes, establecer en un ámbito general que la sucesión es la transmisión no solamente de derechos, sino también de obligaciones a aquellos herederos, lo que se denomina herederos universales, herederos forzosos o herederos legales, que son aquellos que por la propia ley se les reconoce esa personalidad. Es importante destacar que todos somos herederos en expectativa. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los hijos. No necesariamente todos los hijos, sí. En la jerga de los abogados decimos en la sucesión que el acervo hereditario o la masa hereditaria primero baja, después sube y después se desparrama. ¿Qué significa eso? Que va primero a los hijos y al cónyuge en caso de que existan. Si no existen hijos y no existen cónyuges, de abajo va para arriba, a los padres. Si no existen padres, se desparrama, van a los hermanos o al familiar más cercano de acuerdo a la consanguinidad o afinidad que tenga con la persona. También da la posibilidad de que una herencia sea declarada vacante, es decir, que una persona no tenga ningún tipo de heredero y en ese caso, cuando judicialmente se declara la vacancia de una herencia, es el Estado el que entra a administrar lo que es el acervo hereditario de la persona. Doctor, hablabas de tipos de testamentos. El hológrafo, que es de puño y letra, por llamarlo de alguna manera, el acto público y el testamento cerrado. Testamento cerrado, sí. Vamos con el segundo. El testamento por acto público es el que se realiza a través de una escritura pública ante un escribano. Es importante diferenciar lo que es un acta notarial de una escritura pública. La escritura pública tiene formalidades y está investida de lo que es la fe pública notarial. Por lo tanto, al ser elaborado por un escribano, no puede ser cuestionado simplemente por un, digamos, sin seguir los mecanismos que establece el Código Procesal Civil dentro de un juicio de sucesión que se le denomina redargución de falsedad. Así se ataca una escritura pública. En este caso, el testamentario, o sea, el testador puede acercarse hasta una escribanía y dictar a viva voz lo que desea que contenga el testamento por acto público. También lo puede llevar por escrito, teniendo que ser leído en voz alta por la escribana o escribano, y también tienen que llevar testigos para ese acto, ¿verdad? En este caso también es importante detallar que los testigos no pueden ser los herederos, no pueden ser tampoco parientes, y tampoco puede ser ninguna persona que tenga un interés directo, tampoco puede ser parientes de la escribana o escribano. Entonces, en ese caso lo que se busca proteger, ¿verdad? Y que también la escribana pueda verificar que la persona que desea testar no sea una persona incapaz. Es decir, que no tenga ningún tipo de barrera, ya sea por una incapacidad mental, ¿verdad? Una incapacidad permanente, como por ejemplo un sordomudo. Pero un sordomudo que no sepa darse a entender por algún medio. En ese caso, esas personas tienen la incapacidad
de testar. Y me gustaría pasar, en honor al tiempo, me gustaría pasar a lo que es el testamento cerrado. El testamento cerrado es aquel que puede ser elaborado ya sea a mano, por máquina de escribir, por computadora, por el testador, y que posteriormente en un sobre cerrado va y lo deposita en una escribanía, teniendo la obligación la escribana o escribano de labrar un acta notarial que va adherido al sobre donde va el testamento. Eso también tiene que ser refrendado por testigos, reuniendo las características que había dicho, de que no pueden ser los propios herederos, y eso se deja en la escribanía, y el escribano o escribano, no es que tenga conocimiento del fallecimiento de la persona, tiene la obligación de poner en conocimiento al juzgado domicilio del fallecido, si desconoce el domicilio, al juzgado civil de turno, para que se inicie el acto de la sucesión testamentaria. Doctor Godoy, ¿y qué es lo que usted recomienda? Porque uno suele escuchar, la verdad, que son disputas miserables en la familia que se dan. Exactamente. Entre los hijos, ¿verdad? Entonces, la otra pregunta, antes de ir a esa respuesta, ¿cuánto del patrimonio se puede testar? O sea, ¿puede, por ejemplo, una persona dejarle todo a un hijo nada más o a una hija nada más? Bueno, el testamento te da la posibilidad de hacer ese tipo de acciones. También se puede limitar a una sola parte del patrimonio, porque, como había dicho al inicio, existen los que son los herederos universales o legítimos, lo que son los que la ley establece. Entonces, si yo deseo testar, ejemplo, un inmueble directamente a una persona con la cual yo no tengo una relación de parentesco, un amigo al cual yo le aprecio, yo puedo dejar como herencia ese inmueble. Ahora, como ese inmueble no forma parte de la totalidad de mi masa hereditaria, el resto sí se divide entre los herederos universales. E inclusive, este punto también es importante destacar porque mucha gente evita iniciar una sucesión cuando sabe que existen deudas. Entonces, los acreedores tienen la facultad, según la ley, de subrogarse el derecho de los herederos e iniciar la sucesión. Yo puedo solicitarle a un juez de primera instancia que haga la apertura de una sucesión y declare herederos a las personas que corresponde, debido a que yo tengo un interés directo en el acervo hereditario. Eso puede ser por deudas, también se puede dar por reconocimientos de filiaciones contra la sucesión, reconocimiento de matrimonios aparentes contra la sucesión, y por último, que mucha gente seguro pasa, compra un bien y la persona que tiene que transferir fallece antes de realizarse la transferencia. Entonces se inicia un juicio contra la sucesión que se llama la obligación de hacer escritura pública. O sea, son acciones externas, pero que de alguna manera afectan a la masa hereditaria, ya que si yo le compré un vehículo al señor que falleció, ante el registro automotor el vehículo sigue figurando al nombre de la persona. Claro. Por lo tanto, sigue formando parte de la masa hereditaria. Ahora, suelo escuchar que las sucesiones duran demasiado, duran años enteros, y bueno, y por supuesto, ahí ya empieza a torcerse muchas cosas. En respuesta a lo que me consultaste hace rato, la verdad que desde mi experiencia personal, es mucho más fácil llegar a un acuerdo, a un arreglo entre extraños que entre parientes. Porque muchas veces el factor del sentimiento, digamos, influye mucho en las decisiones. Me tocó estar en audiencias de sucesiones donde se tiene que designar administrador, en que los hermanos ni siquiera se saludan. Que nosotros entre los abogados nomás otra vez conversamos, ¿verdad? Y la verdad que si me das a recomendar, es difícil llevar una vida ordenada judicialmente porque los testamentos normalmente son muy atacados dentro del proceso judicial. Yo tenía entendido que solo el 20% se podía testar. No. Yo tengo la posibilidad de, en base a mi capacidad, porque a medida que corre el tiempo, si yo hago el testamento hoy y fallezco mañana, puede ser que haya bienes que yo no haya introducido. Y eso necesariamente le corresponde a los herederos universales. Entonces, es justamente lo que te acabo de decir de por qué se ataca mucho el testamento.
por la fragilidad del documento, muchas veces porque las personas que recurren a este tipo de acciones no poseen la capacidad o el conocimiento o el debido asesoramiento para realizarlo. Entonces, al incurrir en algún error, ese documento queda inválido. Un ejemplo, una persona que no aclare o no establezca claramente quiénes son los beneficiarios. Sí. Ante la duda, se declara la nulidad del documento. O sea que, por ejemplo, un padre, una madre, o sea, puede heredar, tiene 4 hijos y decide en su testamento dejarle, por decirte, la casa le deja solamente a un hijo. Podría realizarlo, pero también está la característica de que la persona que desea realizarlo también tenga la capacidad de recibirlo. Inclusive puede repudiar la herencia. ¿Cómo eso? No entiendo. Bueno, si yo, por ejemplo, tengo una denuncia penal contra mi padre, no sé, por violencia, abuso sexual, lo que sea, yo automáticamente soy incapaz de recibir la herencia. Aunque inclusive el fisco se oponga o se ponga al Ministerio Público, la ley civil es muy clara al establecer que yo no puedo ser beneficiario de la herencia. Y otra cosa es que yo repudie la herencia, porque la ley da un plazo al momento que yo soy declarado heredero de que yo acepte o no la herencia. Yo puedo repudiar, es decir, yo no quiero recibir la herencia. Y es importante destacar que eso es una sola vez. O sea, yo no puedo decir hoy no acepto y mañana decir, ¿saben qué? Sí acepto. Doctor, sí. Por último, esto parece ser que el tema de la herencia puede ser un tema de la gente que tiene dinero nomás, pero uno ve disputas hasta por lo más mínimo. Sí. ¿Cuál sería tu recomendación? Y bueno, la verdad que muchas veces la persona que fallece, estando viva, es la que une a las familias. Una vez que esa persona ya no está, es donde empiezan las rencillas y también las influencias de otras personas entre los parientes. Y la recomendación de todo es siempre llevar una vida ordenada en el aspecto de que los bienes siempre estén todos a nombre de uno, que trate de ver los cabos sueltos. Y lo de que se maneja solamente entre la gente de dinero, y no es así, no es así. Porque las disputas de repente más largas se dan entre la gente que cuando hay una pluralidad de herederos y un solo bien, ¿verdad? O cuando se necesitan documentos para seguir gestionando cobros en representación de la persona que ya falleció. ¿Propone hacer testamentos o no? Y yo la verdad que digamos que sería lo más sencillo para los procesos judiciales. El tiempo que dura un juicio, como me había dicho, y es incierto. Es incierto. Es como, digo como un ejemplo del tratamiento odontológico. Sabes cuándo inicia, pero no sabes cuándo va a terminar. Y entrar a litigar en el Paraguay es como entrar a una jungla. Te puedes encontrar con de todo. Entonces, lo recomendable es siempre hacer un testamento y dejar bien asentado. Pero muchas veces uno no sabe cuándo va a partir de este mundo. Entonces, te puedes encontrar en un momento en el cual todavía no tomaste los recaudos. Doctor Oscar Godoy, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, fue una noche más aquí en Contexto. Nos encontramos el próximo miércoles.